Hola y bienvenidos a Crónicas Excepcionales. Aquí estaba viviendo otra nueva vida. Estaba en las colinas con vistas a un hermoso valle nevado, lejos de cualquier toque de civilización. Este era mi tercer invierno desde que desaparecí. Mejor explico un poco. Mi nombre es John Martín, esta vez. Mi nombre ha cambiado tantas veces que casi olvidé cómo me nombró mi madre cuando nací. Yo era el típico cónyuge despistado. Mi esposa desde hacía 15 años había estado enamorada de otro hombre, Louis Amico, por más tiempo del que habíamos estado casados. Ella se casó conmigo para proporcionar las cosas que Louis no podía, como un hogar, ingresos estables y una fachada para que pudiera seguir viéndolo. Él ya estaba casado con la hija del jefe del crimen local. Al suegro no le importaba que el amante de mi esposa tuviera algo al margen, pero Louis nunca podía lastimar a su hija. Descubrí la aventura cuando mis hijas resultaron heridas en un accidente automovilístico. El hospital me llamó, me informó del accidente. Me pidieron que donara uno de mis órganos para ayudar a salvar la vida de mi hija menor. Después de que el hospital me hiciera las pruebas, me informaron que no podía donar. No había compatibilidad de tejidos. No estaba relacionado con mi hija. Mi otra hija también resultó herida en el accidente, y no estaba lo suficientemente bien como para soportar el estrés de la donación. Así que necesitábamos contactar a mi esposa. Intentaron localizar a mi esposa, que estaba fuera de la ciudad en una conferencia de 2 semanas. Descubrieron que no había conferencia, no había reservas de hotel y su teléfono celular estaba apagado. Mi hija Kim murió ese fin de semana, no pudimos encontrar un donante lo suficientemente rápido. Hice las pruebas de ADN necesarias a mi otra hija mientras estaba en el hospital, y como esperaba, ella tampoco era mi hija. Compartí esta información con mi hija, Angie. Ella se dio cuenta de que su madre le había mentido toda su vida, y al hacerlo, había causado la muerte de su hermana. Me pidió que me asegurara de que su madre nunca la volviera a ver. También me pidió si podía vivir conmigo. Déjame retroceder un poco y contarte sobre mi trabajo. Cuando estaba en el ejército, descubrieron que tenía talento para analizar datos. Así que me asignaron a la sección de inteligencia de esa rama del servicio. Fue allí donde salieron a la luz mis verdaderas habilidades. Y con esas habilidades vino una visita de la CIA. Me ofrecieron un trabajo por contrato con una paga increíble, con el requisito de que no le contara a nadie lo que hacía. Bueno, sería un tonto si rechazara la oferta, y me convertí en un espía, por así decirle. Lo organizaron para que trabajara para una empresa fachada, y me entrenaron para hackear computadoras. Me sentía como un pato al agua. Así que aquí estaba, 10 años después, siendo uno de los mejores en mi campo. Mi amorosa esposa no tenía idea de lo que hacía para ganarme la vida. Todo lo que sabía era que trabajaba en una oficina y la cuenta corriente conjunta nunca se quedaba vacía. Llamé a mi jefe de la CIA y le expliqué sobre el accidente, los resultados de las pruebas de ADN, la muerte de mi hija y que necesitaba desaparecer, o mataría a mi esposa cuando llegara a casa. Nunca me di cuenta de lo rápido que podía trabajar la CIA. 3 días después, mi hija sobreviviente y yo estábamos en un jet privado de la falsa compañía rumbo al oeste, hacia una nueva vida. Mi vida anterior había terminado. Las cuentas bancarias, tarjetas de crédito, 401k simplemente desaparecieron. Nunca hubo una indicación de que mi hija y yo alguna vez existimos. Una noche, la casa en la que había vivido y criado a mi familia también se quemó hasta los cimientos. Estos tipos eliminaron todo. Lástima que mi esposa infiel no estaba en casa cuando se quemó. Puedo imaginarme la expresión en el rostro de mi esposa cuando llegó a casa. Su celular no funcionaría, nadie estaría en el aeropuerto para recogerla. Y cuando finalmente llegara a casa, todo lo que encontraría sería lo que quedaba del sótano. Se quedó con exactamente lo que tenía al entrar en nuestro matrimonio, nada. A mi hija y a mí nos dieron nuevas identidades, John y Julie Martín, y nos asentaron en un rancho en Montana. La casa tenía casi 900 metros cuadrados en 140 hectáreas, de algunas de las tierras más hermosas que había visto en mi vida. La casa estaba preparada para que yo continuara mi trabajo para la CIA. Ellos mantenían el lugar para que yo pudiera seguir con mi trabajo. Mi tapadera decía que era escritor y necesitaba la paz y la tranquilidad para escribir mis novelas. Mi tapadera también decía que era muy exitoso y tenía dinero de sobra. Mi hija se inscribió en una universidad estatal y le encantaba. Extrañaba su compañía, pero mi trabajo me mantenía ocupado. ¿Recuerdas que dije que era un muy buen hacker? Pues de alguna manera todos los registros financieros del suegro de Louis, el jefe del crimen, comenzaron a imprimirse en todas las impresoras de la División de Crimen Organizado del FBI. El FBI ahora sabía dónde buscar y se puso manos a la obra. Un mes después, todos los activos de la organización criminal fueron incautados. Un montón de personas fueron arrestadas, y se inició un divorcio. Así es, un divorcio entre el yerno y su esposa. Parece que ella recibió un informe de todas las pequeñas aventuras de su esposo a lo largo de los años, junto con todos sus registros financieros.
Incluso obtuvo todos los números de cuentas ocultas y en el extranjero. Su abogado se dio un festín. El cuerpo de Louis fue encontrado más tarde en una zanja, mi esposa nunca fue vista de nuevo. Siempre me pregunté si logró escapar a tiempo, antes de que la mafia la encontrara y la matara. Mi hija nunca supo lo que le pasó a su madre, y nunca preguntó. Su odio por su madre era tan profundo. Mi segundo invierno en el rancho fue muy duro. Estuve aislado por la nieve durante semanas. Una noche tenía los reflectores exteriores encendidos para ver nevar, cuando noté un movimiento en el borde de la luz y comencé a observarlo para ver qué era. Estaba nervioso de que alguien con deseos de venganza me hubiera encontrado. Bueno, puedes imaginar mi sorpresa cuando resultó ser un lobo gris muy grande. Este tipo debía pesar al menos 70 kilos y medir 120 centímetros de alto en los hombros. Era enorme. Pero parecía estar en problemas. Mientras lo observaba, me di cuenta de que necesitaba comida urgentemente. El duro invierno le estaba pasando factura. Ayer había arrastrado un venado atropellado hasta mi granero para ver si podía recuperar algo de carne. Decidí rápidamente compartir el venado con él. Parecía necesitarlo más que yo. No era exactamente estúpido. Primero encendí todas las luces exteriores que se controlaban desde la casa. Luego agarré uno de mis rifles y mi pistola Desert Eagle calibre 50. No quería ser parte de la próxima comida del lobo. Arrastré al venado muerto desde el granero y lo puse donde había visto al lobo por última vez. Luego volví a la casa, apagué las luces y me fui a la cama. A la mañana siguiente, el venado había desaparecido. Un par de semanas después, volvió. Esta vez no estaba paseando de un lado a otro, sino simplemente sentado allí, observando mi casa. Tenía otro venado en el congelador que no era muy sabroso, era viejo y duro. Pensé, ¿qué diablos? Me armé y salí al congelador a buscar la carne de venado. Cuando salí del congelador de carne, allí estaba, sentado a unos 6 metros de mí, observándome. Con una mano en mi pistola, volví a cerrar el congelador de carne y empecé a arrastrar el venado lejos de la casa. Él caminó conmigo hasta el lugar donde había dejado el venado atropellado. Nunca se acercó a más de unos 6 metros de mí, y siempre mantuvo el cadáver entre nosotros. No fue agresivo conmigo, ni tampoco parecía tenerme miedo. Era más como dos viejos amigos dando un paseo juntos. Después de dejar el venado, empecé a retroceder, cuando él simplemente ladró hacia algo detrás de mí. Giré la cabeza y me encontré cara a cara con otro lobo. El recién llegado estaba completamente quieto, mirando al otro lobo. Mi amigo comenzó a hacer ruidos de lobo hacia el recién llegado. De repente, el recién llegado retrocedió y se acercó al lado del lobo grande. Mientras observaba, me di cuenta de que el recién llegado era una hembra, y probablemente la pareja de mi macho alfa. Hice lo que cualquier humano valiente haría al enfrentarse a dos lobos, me largué de allí. Mientras retrocedía, noté que no empezaron a comer, sino que, trabajando en equipo, arrastraron el venado hacia el bosque. Le envié un correo electrónico a mi hija, que estaba en la universidad, y le expliqué sobre el lobo. Le dije que me llamara antes de venir a casa, para asegurarme de que los lobos se hubieran ido antes de su llegada. El lobo me visitó un par de veces más ese invierno. Aunque nunca fue realmente amigable, llegamos a un entendimiento. Le dejaba algo de carne cuando me visitaba y él me dejaba en paz. Cuando estaba sentado fuera, quería que le diera algo. Me dejaba en paz el resto del tiempo. Para ser justo con él, nunca vino a pedir comida. Excepto cuando el clima era realmente malo y no podía cazar. Y nunca pidió más de lo que podía llevar. Una tarde estaba caminando, simplemente disfrutando del aire primaveral y de todas las maravillas que suceden cada primavera, cuando vi a mi lobo amigable, observándome. Estaba lejos de la casa, pero aún llevaba mi Desert Eagle conmigo. Me saludó en su lenguaje de lobo. No de manera agresiva, sino casi amistosa. Luego me miró y comenzó a alejarse. Cuando no lo seguí, volvió y repitió el mismo ritual. Después de hacerlo unas cuantas veces, se me encendió la bombilla, quería que lo siguiera. Así que nos fuimos, él liderando y yo siguiéndolo. Unos 10 minutos en el bosque nos detuvimos en un pequeño claro, y allí estaba su pareja alimentando a sus crías. Había 2 cachorros de lobo con su madre. Mi macho alfa se acercó a ella y la acarició y lamió. Era como si me estuviera mostrando a su familia. Me senté lentamente en el suelo y simplemente observé. Así que esto es lo que estuve alimentando todo el invierno pasado. Me alegré de haberlos ayudado a sobrevivir. Pronto los cachorros terminaron de amamantar y empezaron a explorar su entorno. Uno de ellos me notó y quiso explorar qué era yo. Recordé el viejo dicho, nunca te interpongas entre una madre y sus crías. Digamos que estaba más que un poco nervioso. Supuse que si sobrevivía a esto, aún necesitaría cambiarme la ropa interior cuando llegara a casa. Entonces ocurrió lo más extraño. El macho alfa se acercó a mí, simplemente se recostó y puso su cabeza en mi pierna. El cachorro se acercó, trepó sobre mi pierna y se quedó dormido.
Después de unos minutos, comencé a rascar suavemente la cabeza del cachorro. Su padre observaba cada movimiento que hacía, pero nunca intervino. Una hora después, el cachorro se despertó y regresó con su madre, pero su padre se quedó conmigo. Mi macho alfa volvió a poner su cabeza sobre mis piernas y cerró los ojos. Confiaba en mí. Me sentí tanto honrado como aterrorizado. Durante el resto del verano, visité a la pequeña familia y ellos me visitaron a mí. Tenía nuevos amigos. Era mi tercer año aquí, cuando una tormenta de nieve en enero realmente desagradable nos dejó aislados. Comenzó una tarde y siguió nevando durante la semana siguiente. Había al menos 1,20 m de nieve en el suelo y todo estaba cerrado. El viento había formado ventisqueros en la carretera de más de 2 metros de alto. Mi casa es completamente autosuficiente. Tengo generadores para electricidad, tanques de aceite subterráneos, tanques de propano, teléfonos satelitales y al menos un mes de comida. Así que no me preocupaba la tormenta. Estaba observando la tormenta desde una de mis ventanas. Hay algo en la furia de la madre naturaleza que simplemente me fascinaba. Entonces apareció mi amigo, el macho alfa, y estaba alterado. Estaba golpeando mi puerta principal. Nunca se había acercado a menos de 15 metros de la casa antes. A veces salía del bosque, siempre parecía que me estaba revisando de vez en cuando. Pero esta vez era diferente. Actuaba como si me necesitara con urgencia. Fui a la puerta principal para abrirla y ver si podía averiguar qué le molestaba. Cuando abrí la puerta, simplemente entró y cerró la puerta empujándola. Debes darte cuenta de que nunca había entrado en mi casa. Siempre estaba demasiado nervioso alrededor de la casa. Lo primero que hizo fue empezar a llevarme mi abrigo, sombrero y guantes, mientras ladraba como diciéndome que me apresurara. Así que me vestí rápidamente y abrí la puerta. Tomé mi arma, por si acaso. Ambos salimos. Me llevó hasta el granero y se sentó allí esperando que abriera la puerta. Cuando lo hice, agarró mi brazo con la boca y me llevó a las motos de nieve. Me llevó hasta la máquina que tenía el remolque adjunto. Cuando intenté desenganchar el remolque, no me dejó. Mientras encendía la moto de nieve, él llevó un par de mantas para caballos al remolque y las puso allí. Me senté y observé asombrado. Luego corrió hacia el patio y comenzó su baile de sígueme. Algo era muy importante para él, así que lo seguí. Me llevó a través de los campos hacia la carretera. Eligió un camino que siempre era lo suficientemente grande para la moto de nieve y el remolque. Sabía exactamente a dónde iba y quería asegurarse de que yo también llegara. De repente vi hacia donde se dirigía, había 2 manchas oscuras en la nieve adelante. Parecían cuerpos. Corrió directamente hacia ellos y comenzó a ladrar y a tirar de ellos. Acercé el remolque de la moto de nieve junto a ellos, eran un par de mujeres. Todavía estaban vivas, pero apenas. Recogí a la mayor y la puse en el remolque. La otra era una versión más pequeña, supuse que era su hija. Miré alrededor y no vi ningún signo de transporte que explicara cómo llegaron allí. El lobo subió al remolque con las mujeres y envolvió su cuerpo alrededor de ellas, como si intentara mantenerlas calientes. Me subí a la moto de nieve y me dirigí a casa tan rápido como podía ir con seguridad. Cuando llegamos a mi porche, salté y abrí la puerta principal. Fui directamente a la chimenea de gas y la encendí, y puse algunos cojines del sofá en el suelo frente a ella para colocar a las mujeres. Llevé a las 2 mujeres adentro y las coloqué frente al fuego. El lobo tiró de la alfombra de piel de oso colgada en la pared y la arrastró hacia mí, mientras les quitaba la ropa congelada a las chicas. Después de envolverlas en un par de mantas y la alfombra, el lobo se acurrucó junto a ellas, tanto como fuente de calor como protector. Nunca lo había visto actuar de esta manera antes. Tomé mi teléfono satelital y llamé a mi contacto de la CIA. Expliqué la situación y pedí ayuda. Me respondió que alguien estaría allí en 30 minutos. Fiel a su palabra, un gran helicóptero militar aterrizó en mi jardín 30 minutos después. Había unos tipos muy grandes golpeando mi puerta. Abrí la puerta y abracé al primero como un oso y le susurré al oído, no hagas movimientos bruscos. Él pensó que estaba loco hasta que vio al lobo. Expliqué que esta era la única manera de mostrarle al lobo que era un amigo. Deberías haber visto la expresión en su cara, cuando el lobo metió su nariz en el trasero del hombre y olfateó. Pero, para su crédito, no se inmutó. Repetí la misma rutina para los otros 3 hombres que estaban con él. Una vez que el lobo estuvo satisfecho, permitió que los paramédicos se acercaran a las chicas. El lobo estaba muy nervioso y las examinaciones fueron muy lentas. Se determinó que las mujeres necesitaban estar en el hospital. Las chicas fueron subidas al helicóptero y llevadas a un hospital militar. El lobo las vio partir y luego me dejó de pie en la nieve y el frío. Parecía que volvía a su guarida. Unos días después, unos tipos de otra rama de la CIA me visitaron. Explicaron que las mujeres eran, efectivamente, madre e hija. Parecía que el esposo o padre era un tipo de la mafia, que fue atrapado intentando robar a su jefe. Lo mataron frente a su esposa e hija.
La esposa y la hija fueron llevadas al desierto y dejadas para que murieran de frío. Me dijeron que las chicas tuvieron suerte de que las encontrara. No les expliqué lo del lobo. Parecía que el gobierno quería que se quedaran conmigo, hasta que se pudiera determinar si se necesitaba su testimonio en el tribunal. Después de eso, se les proporcionarían nuevas identidades y entrarían en el programa de protección de testigos. Un par de días después, mi paz y tranquilidad fueron nuevamente interrumpidas por un helicóptero militar. Las dos mujeres y todas sus nuevas pertenencias pronto se instalaron en dos de mis habitaciones de invitados. Después de que se instalaron, llamé a una conferencia en mi sala de estar. Después de las presentaciones, comenzaron a hacerme preguntas. La hija, Amanda, o Mandy, era la típica adolescente extrovertida. Hizo todas las preguntas y exigió todas las respuestas. Su madre, María, era callada y tímida, no iniciaba ninguna conversación. Solo respondía cuando le hacía una pregunta directamente. Parecía un venado en los faros antes de ser atropellado. Mandy preguntó todo sobre su rescate. Parece que había rumores en el hospital, pero ella no creía en ninguno y quería la verdad. Así que conté la historia de la tormenta, el lobo, el rescate, y por supuesto, no me creyó. Para ser exactos, creo que su respuesta fue, puras mentiras. Mientras me sentaba tratando de decidir qué decir a continuación, noté que sus ojos se abrieron mucho al mirar por la puerta de vidrio corrediza que daba al balcón. Sabía que el lobo había decidido aparecer en ese momento. Rápidamente, les dije a las mujeres que no hicieran ningún movimiento brusco ni ruidos fuertes. Les expliqué que el lobo solo quería asegurarse de que estuvieran bien. Después de todo, las había salvado esa noche y se sentía un poco protector hacia ellas. En realidad, todo era una tontería. No tenía idea de lo que quería, pero decidí pasar por la rutina de bienvenida por su beneficio y la seguridad de las chicas. Y seamos sinceros, me gustaba abrazar a mujeres bonitas. Mandy aceptó mis abrazos con gracia y me los devolvió. María estaba asustada. Cuando la tomé en mis brazos, temblaba como una hoja. Pasé mucho tiempo sosteniéndola y frotándole la espalda. Quería que se calmara. Le pedí a Mandy que abriera lentamente la puerta corrediza y dejara entrar a Alfa, mi nombre para el lobo. Y una vez que tuviera la puerta abierta, que se quedara completamente quieta, para que el lobo no se asustara. Ella hizo lo que le pedí. Su madre me apretó tan fuerte, que podría haber jurado que estaba tratando de fusionarse conmigo y convertirse en una sola persona. El lobo rodeó a la estatua llamada Mandy una vez, oliéndola mientras la rodeaba. Vi el miedo en sus ojos. Le hablé suavemente y evité que entrara en pánico. Cuando terminó, caminó hacia María y hacia mí. Empecé a susurrar todas las cosas tranquilizadoras que se me ocurrían, pero aún así se desmayó en mis brazos. La levanté y la llevé al sofá. Después de acostarla y cubrirla, miré al lobo y señalé hacia afuera. Él salió por la puerta con la cabeza gacha. Mandy comentó, parecía avergonzado cuando se fue, como si realmente no quisiera hacerle daño a mamá. Mandy y yo nos quedamos con María durante la siguiente hora hasta que pudo controlarse. Durante las siguientes semanas, María se quedó a mi lado cada vez que salía de su habitación. Sentía como si me usara como su protector. Cada vez que entrábamos en una habitación, sus ojos buscaban rápidamente el área. Sabía lo que estaba buscando, pero no podía encontrar una manera de reducir su miedo al lobo. Una tarde de primavera, los tres estábamos sentados en mi balcón, cuando vi al lobo salir del bosque y sentarse en el césped a unos 15 metros de distancia. Simplemente, se sentó allí y nos observó. Mandy lo notó de inmediato, pero su madre no. Extendí la mano y tomé la mano de María y señalé hacia el césped. Ella miró y vio al lobo. De repente, mi mano estaba atrapada en un agarre mortal. Nunca supe que era tan fuerte. El lobo se levantó de repente y caminó hacia el borde del césped donde comenzaba el bosque. Ladró un par de veces y luego regresó al lugar donde había estado sentado. Después de un par de minutos, apareció otro lobo y se acercó a él. Reconocí al segundo lobo como la pareja de Alfa. Se la identifiqué a las chicas. Entonces, para mi sorpresa, aparecieron dos versiones más pequeñas de los lobos desde el bosque, y corrieron directamente hacia la pareja adulta y se acurrucaron en mi césped. Son sus cachorros, dije suavemente. Miré a las chicas y dije, está mostrando a su familia, ¿quieren conocerlos? Mandy dijo, sí. María se quedó callada. Me acerqué a Mandy y tomé su mano, llevándola al borde de la terraza y sentándome en el borde. María se quedó en la entrada de la casa, abrazándose a sí misma. Alfa caminó lentamente hacia la terraza y se sentó junto a mí. Su compañera pronto lo siguió y se unió a Mandy. La compañera simplemente se acurrucó y puso su cabeza en la pierna de Mandy. Tuve que recordarle a Mandy que cerrara la boca porque estaba atrapando moscas. Nuestra pequeña reunión familiar duró alrededor de una hora. Alfa se levantó y nos dio a Mandy y a mí una gran lamida húmeda en la cara y se fue con su familia. Mandy y yo volvimos a la casa para encontrar a su madre.
María estaba sentada en una silla con vista a la terraza. Se levantó cuando entramos y nos abrazó a ambos. Todavía estaba temblando cuando dijo, «Realmente le gustan ustedes dos». Le susurré al oído, «A él también le gustas tú». Luego la besé en la frente. Me sentí un poco extraño, era una frente agradable. Habían pasado años desde que sentí esos sentimientos hacia otra mujer. Cuando el clima se calentó, comencé a dar paseos vespertinos con María y Mandy. A Mandy le encantaban los paseos. Hablábamos sobre la naturaleza, los animales y casi cualquier cosa que entrara en su mente adolescente. María se mantenía callada durante estos paseos, pero me agarraba la mano todo el tiempo. No era un agarre romántico, sino más bien como si se aferrara a su protector. Durante muchos de estos paseos, noté a Alfa siguiendo a una distancia. Nunca se acercaba cuando María estaba con nosotros. Pero si solo éramos Mandy y yo, se unía a nosotros. Cuanto más tiempo pasaba con Alfa, más impresionado estaba. Crecí con perros, e incluso tuve una vieja perra pastor inglés cuando vivía en el este. Era una gran perra, inteligente como un rayo y tan gentil como podía ser. Nació sorda, así que nunca pude dejarla correr en el vecindario suburbano por miedo al tráfico. Cuando tenía alrededor de un año, la inscribí a ella y a mí en una escuela de obediencia. Ella se adaptó al entrenamiento como un pato al agua. Aprendió las señales manuales para animales sordos más rápido que yo. Todavía la extraño. Cuando tenía unos 15 años, mi ex se levantó una mañana, llamó al veterinario y la hizo sacrificar. Nunca me consultaron. Encontré a mi perro desaparecido cuando llegué a casa esa noche. Nunca volví a confiar en mi ex después de eso. El lobo era mucho más inteligente que cualquiera de los perros que había visto. Era más como un amigo que cualquier otra cosa que pudiera pensar. Estaba un poco preocupado por la salud mental de María, estaba demasiado retraída y callada. También me preocupaba su miedo al lobo. Por más que lo intentara, no podía romper la coraza que había construido a su alrededor. Decidí que era hora de buscarle ayuda profesional. Me puse en el teléfono satelital y puse todo en marcha. Aproximadamente una semana después, un coche entró en el camino de entrada. Una mujer mexicana salió y se presentó como Camilia, mi nueva ama de llaves y cocinera. Como no había pedido una cocinera o ama de llaves, asumí que era la profesional de salud mental. Eso resultó ser cierto cuando finalmente tuvimos la oportunidad de hablar en privado. La próxima vez que vi a Alfa, llamé a Camilia para comenzar la rutina de presentación. Vaya sorpresa me llevé. Cuando se vieron, ella se dejó caer de rodillas y extendió los brazos. Mi gran lobo Alfa casi se dio vuelta del gusto. Se retorcía y hacía ruidos amigables de lobo mientras se acercaba a ella, se metía entre sus brazos. Y empezaron a lamerse y abrazarse, él lamiendo y ella abrazándolo. Desde ese momento, fueron los mejores amigos. Camilia comenzó a establecer un vínculo con María y su hija. Empecé a sentirme como una quinta rueda. No me quedaba nada más que hacer, excepto volver a mi trabajo de espía. Camilia nunca dejó su papel de cocinera o ama de llaves, pero pude ver la diferencia en María en menos de 2 semanas. Y en realidad no me importaba, la calidad de las comidas en mi casa realmente mejoró. Julie, mi hija, ahora estaba en el penúltimo año de la universidad. Estaba muy ocupada con sus amigos y consiguió un trabajo de verano en el campus. No vendría a casa este verano. La extrañaría, pero tenía a Mandy para ocupar su lugar. Aún así, llamaba y enviaba correos electrónicos cada vez que tenía la oportunidad, pero aún no era lo mismo que tenerla aquí. Ella sabía todo sobre María y Mandy viviendo conmigo. Pensaba que eran buenas para mí. También quería conocer a Mandy, por si acaso terminaba siendo su hermanastra. Ninguna posibilidad, le dije, refiriéndome a la parte de hermanastra, no a la de conocerla. Un día, después de aproximadamente un mes de la estancia de Camilia, noté que ella estaba con María y tenían un montón de restos de carne en un bol. Se dirigían al bosque. Camilia me vio acercándome y negó con la cabeza. Estuvieron fuera durante la hora más larga que jamás había vivido. Esa noche, durante la cena, María no dejó de hablar con su hija, contándole su historia de alimentar a los cachorros de lobo. Camilia me dio un codazo muy fuerte cada vez que intentaba interrumpir. Esa noche, después de que la casa se calmara, Camilia me dijo sin rodeos que la dejara hacer su trabajo y que mantuviera la boca cerrada. En cuanto a cualquier interacción entre María y cualquier otra persona, incluido el lobo. Camilia dijo que estaba haciendo grandes progresos con la madre y la hija. Cualquier interacción conmigo solo retrasaba el proceso de curación. Vaya, me sentí inútil. El verano llegó a su fin y Camilia sintió que Mandy estaba lo suficientemente segura en su nueva personalidad, como para que pudiera inscribirla en la escuela secundaria local. Así que mi sobrina y yo conducimos los 65 kilómetros hasta el pueblo para inscribirla. Debido a que mi rancho estaba tan lejos, y las carreteras de invierno no eran las mejores, se decidió que Mandy viviría en la escuela y vendría a casa los fines de semana, si el clima lo permitía. Era la estudiante de segundo año más feliz que jamás hayas visto.
Para mejorar aún más las cosas, la llevé de compras al centro comercial local. Mantuve mis labios sellados y la dejé comprar todo lo que quisiera. Después de gastar $2000, me preguntaba si empezaría a arrepentirme. Conduzco un Hammer H2, deberías haber visto la cantidad de cosas que empacó en él. En el camino de regreso al rancho, se inclinó sobre el asiento y me besó en la mejilla. Dijo, mi verdadero padre nunca me trató tan bien como tú, te quiero. Mis ojos se llenaron de lágrimas, fue el mejor dinero que podría haber gastado. Resultó que, cuando se lo expliqué a Camilia, todo lo que recibí fue un gran abrazo y un beso. Todo lo que dijo fue, una menos y una por lograr. Supongo que lo hice bien. El otoño comenzó y la escuela empezó. Camilia trabajó muy duro con María, y finalmente logró que aceptara ir conmigo un viernes a recoger a Mandy de la escuela. María estuvo muy callada durante la hora que nos tomó llegar allí. Mandy nos estaba esperando afuera de su residencia. Agarró a su mamá y la arrastró adentro para mostrarle su habitación. Los hombres no están permitidos, así que me quedé en la camioneta. Pasaron unos 30 minutos cuando madre e hija salieron de la puerta, arrastrando una bolsa de ropa muy llena entre ellas. Ahora sabía cómo se sentía mi propia madre cuando yo venía a casa de visita desde la universidad. Durante la siguiente hora, Mandy llevó a su madre y a mí por la escuela, mostrándonos todas las cosas geniales que había allí. María sonreía de oreja a oreja todo el tiempo. De regreso, paramos en un restaurante local para comer algo rápido. Nos sentamos en una cabina. Mandy estaba enfrente de María y yo. Mandy no dejaba de hablar mientras estábamos allí. María se sentó junto a mí, tocando mi brazo, mi mano e incluso mi pierna todo el tiempo que estuvimos allí. Por primera vez desde que la conocí, no se aferraba a mí como si fuera su protector, sino como su amiga. Cuando volvimos al rancho, Camilia me echó de la cocina para hacer las tareas y se sentó con café a hablar con las chicas. Más tarde esa noche, Camilia me dio una palmadita en el trasero y dijo, buen trabajo. Tuvimos un gran fin de semana, y el viaje de regreso el domingo por la noche fue lo más animado posible. María y Mandy hicieron todo tipo de planes para el próximo fin de semana. De regreso al rancho, María no dejaba de hablar. Se reía y sonreía, e incluso me tomaba de la mano todo el camino de vuelta. Camilia no podría haber estado más feliz cuando se lo conté esa noche. Durante la semana, María me pidió que diera un paseo con ella mientras almorzábamos. Una rápida mirada a Camilia reveló que había escuchado todo, y no podría haber estado más feliz. María y yo caminamos y hablamos, en realidad, ella hablaba y yo escuchaba. Nos tomamos de la mano como un par de adolescentes. Hacia el final de nuestro paseo, vi a Alfa. La alejé hacia el lado que estaba más lejos de él. Cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo, me dijo que parara. Ella y Alfa eran amigos ahora, y ella le debía la vida. Con eso dicho, se arrodilló y extendió los brazos hacia él, no podía creerlo. Alfa se acercó a ella exactamente como lo hizo hace tanto tiempo con Camilia. Esta vez jugaron como un par de cachorros. Lo admito, estaba celoso, excepto que no estaba seguro si era por su afecto por el lobo o el afecto del lobo por ella. Necesitaría hablar con Camilia sobre mis sentimientos esta noche. Los tres regresamos juntos a la casa, María entre el lobo y yo. Ella me agarraba de la mano y al lobo del oído. Estaba tan tranquila como nunca la había visto. Camilia estaba mirando desde el deck y sonreía de oreja a oreja cuando regresamos. Esa noche, Camilia me dijo que su trabajo aquí estaba casi terminado. Haría un viaje falso para visitar a sus parientes durante un largo fin de semana. Quería que evaluara las acciones de María mientras ella estuviera fuera. Hubo una palabra de advertencia, necesitas dejar que María tome todas las decisiones, no tomes ninguna por ella. Camilia anunció su pequeño viaje durante la cena al día siguiente. María se fue a la cama temprano esa noche, volvió a su antiguo yo callado. No sé qué pasó, pero Camilia y María estuvieron unidas en todo momento durante la semana. Para el viernes, Camilia me guiñó un ojo y susurró, aquí va. Anunció en el desayuno que iría a la ciudad con María y conmigo, para tomar el autobús a casa de sus parientes. Camilia lo tenía todo planeado. Primero recogimos a Mandy en la escuela y luego dejamos a Camilia en la estación de autobuses. María no tuvo tiempo muerto, Camilia la mantuvo hablando durante todo el viaje a la ciudad, y Mandy habló todo el camino de vuelta al rancho. Cuando llegamos de regreso al rancho, María estaba muy emocionada. Era como si nunca hubiera tenido la oportunidad de desahogarse. A la mañana siguiente fue su primer día sola. Cuando nos preguntó a Mandy y a mí qué queríamos para el desayuno, ambos respondimos que era su elección. Vi un poco de pánico en sus ojos, era la primera decisión que tenía que tomar en mucho tiempo. Se dirigió al mostrador de la cocina y tomó una lista escrita a máquina. Después de mirarla un minuto, dijo que íbamos a tener omelette de jamón y queso. Mandy me miró y dijo que sonaba bien para ambos. Odiaba los omelettes de jamón y queso, pero solo sonreí y estuve de acuerdo. Más tarde esa noche, miré la lista, contenía listas de comidas.
El omelette estaba aproximadamente a la mitad de las selecciones de desayuno. Los tres tuvimos un fin de semana muy ocupado, a María no le dieron la oportunidad de relajarse. Camilla había instruido muy bien a la hija de María, Mandy mantuvo a su madre ocupada todo el fin de semana. Se suponía que recogeríamos a Camilla en la estación de autobuses cuando dejáramos a Mandy en la escuela. Mi teléfono celular sonó cuando nos dirigíamos a la ciudad. Era Camilla necesitando más tiempo con sus familiares. Le pasé la llamada a María. María y Camilla hablaron, hasta que pensé que la batería del teléfono podría agotarse. Camilla hizo su magia y María estaba de mejor humor cuando colgaron. María y yo paramos en el mismo restaurante de siempre y cenamos. Nos sentamos en una cabina. Ella se sentó junto a mí en lugar de frente a mí. Tuvo un poco de problemas para decidir qué comer. Escogió el primer plato de la cena en el menú. Cuando llegamos de regreso al rancho, ella se fue a su habitación. No bajó esa noche. A la mañana siguiente desperté con olor a tocino. Cuando bajé, encontré que había hecho panqueques y tocino para el desayuno. Le felicité por la excelente elección. Ella sonrió. Y así comenzó, María estaba volviendo a formar parte de la raza humana. Estaba volviendo a ser una miembro productiva. Una tarde, la senté frente a una de mis computadoras y le mostré una de mis historias. Dije que necesitaba su opinión sobre cómo iba mi historia, porque mi editor estaba de vacaciones y necesitaba una segunda opinión. Dije, confío y respeto tu juicio, por favor, lee y comenta esto para mí. Me encantaría, fue su respuesta. Después de explicarle cómo funcionaba el procesador de texto, la dejé sola. María estuvo pegada a la historia durante las siguientes 6 horas. Cuando finalmente salió de mi oficina, estaba sonriendo de oreja a oreja. Me encantó, dijo. Y con eso me dio un beso muy tenue y se fue a empezar la cena. Después de que se fue a la cama esa noche, encendí la computadora y revisé su edición. Había las correcciones habituales de ortografía y puntuación. Estaban intercaladas con sugerencias y comentarios muy perspicaces. En ese momento supe que se había recuperado y pronto perdería su compañía. Mis amigos en la CIA la trasladarían a ella, y a su hija, al programa de protección de testigos. Sabía que los extrañaría cuando llegara el momento. Más tarde esa semana, una tormenta eléctrica muy fuerte pasó en medio de la noche. Un rayo derribó un árbol en el patio lateral. Me levanté para inspeccionar la casa en busca de daños. Cuando regresé a mi habitación, encontré a María acurrucada en un rincón, lloraba de miedo. La tomé en mis brazos y la llevé a mi cama. Nos metimos juntos y simplemente nos abrazamos. Pronto dejó de llorar y se quedó dormida. La sostuve el resto de la noche. Por mucho que no quisiera, fui el perfecto caballero. Finalmente, me quedé dormido al amanecer. Me desperté con el olor a tocino. Abrí los ojos y vi a María parada allí con una bandeja de desayuno. Sonrió mientras decía, por favor, siéntate, preparé el desayuno en la cama para nosotros. Nos sentamos uno al lado del otro y comimos en silencio. Después de terminar, ella puso su cabeza en mi hombro, gracias. Eres el primer hombre con el que he dormido que no intentó tener sexo conmigo. Mi esposo solía compartirme con sus amigos de la mafia para mantenerlos contentos, confesó. Se rompió y lloró con el corazón. Pasé la siguiente hora simplemente sosteniéndola. Hacia el final, le dije que nunca dejaría que nadie la usara o lastimara de nuevo. Ella me abrazó aún más fuerte y dijo, gracias. Lo remató con un beso con más sentimiento que nunca antes había sentido. Sabía que necesitaría llamar a Camilla esta noche, necesitaba orientación. Mis propios sentimientos estaban demasiado confusos como para confiar en mi juicio. María y yo pasamos el resto del día juntos. Éramos como un par de adolescentes experimentando el amor de cachorro por primera vez. Lavamos y secamos los platos del desayuno, hicimos la colada, hicimos las camas y cocinamos la cena. Todas estas cosas se hicieron juntas, nunca a más de 50 centímetros de distancia el uno del otro. No sé cómo se sentía María, pero el tiempo con ella fue tan feliz como el nacimiento de mis hijas. Uno de los momentos más felices de mi vida. El peor momento de mi vida ocurrió esa noche cuando llamé a Camilla, recibí un infierno. Camilla me gritó que estaba arruinando a María y que mantuviera mis manos, labios y otras partes del cuerpo lejos de ella. Camilla dijo que llamaría a María por la mañana para intentar reparar el daño que había hecho. Al día siguiente, cuando regresé de mis tareas exteriores, María dijo que Camilla había llamado y que necesitábamos recogerla en la estación de autobuses a las 6 de la tarde. María estaba muy feliz de pronto volver a ver a su amiga, y yo, por otro lado, no lo estaba. A las 6 estábamos fuera de la estación de autobuses. Camilla saltó del autobús abrazando tanto a María como a mí, exigiendo que la alimentáramos porque estaba hambrienta. Durante toda la cena en el restaurante y todo el camino de regreso a casa, Camilla y María se sentaron juntas en el asiento trasero y hablaron muy bajito entre ellas. No pude escuchar lo que decían, pero sospechaba que yo era el tema de la conversación.
Cuando llegamos a casa, lo único que se me pidió fue que llevara las maletas de Camilla a su habitación. A la mañana siguiente, en el desayuno, sentí que me estaban ignorando. Tal vez sentía eso porque ninguna de ellas me dirigió la palabra. Desaparecieron en la habitación de Camilla hasta la cena de esa noche. Mientras estábamos sentados alrededor de la mesa, María soltó la bomba: me voy con Camilla por la mañana. ¿Podrías cuidar de Mandy hasta que esté lo suficientemente bien como para hacerme cargo? Sé que ella te quiere como a un padre y siento que puede confiar en ti con ella. Empecé a protestar, pero una mirada de Camilla me detuvo. Dije, por supuesto, la quiero como a mi propia hija. Puede quedarse todo el tiempo que quiera. Mi corazón estaba siendo destrozado al estar de acuerdo. Más tarde esa noche, Camilla me visitó en mi habitación después de que me había acostado. Tuvimos una larga conversación. Discutimos mis sentimientos hacia María y sus sentimientos hacia mí. Camilla explicó que María tenía un largo camino por recorrer antes de poder mantener una relación real. Camilla explicó que María nunca había revelado haber sido compartida sexualmente antes. Esa revelación, aunque era un evento importante, requería un curso de terapia diferente. Todo lo que Camilla discutió conmigo tenía sentido, pero no sanó mi corazón roto. Al salir por la puerta de mi dormitorio, Camilla dijo, llámame en cualquier momento y hablaremos. Sé que esto te está destrozando el corazón. ¿Cómo lo sabrá?, pensé. Cuando fui a recoger a Mandy del colegio ese viernes por la tarde, tenía muchas preguntas que responder. María había llamado a Mandy y le dijo que se iba con Camilla y que yo iba a recoger a Mandy, pero no se dio ninguna explicación adicional. Así que tenía mucho que explicar. Mandy y yo hablamos durante toda la cena en el restaurante y en el resto del viaje a casa. Empecé diciéndole que Camilla era doctora, no una ama de casa. Fue contratada para ayudar a María con sus problemas de salud mental. Discutimos lo bien que había mejorado su madre desde que contraté a Camilla, y cuánto se sentía atraída hacia ella. Mandy también exclamó, no me extraña que Camilla fuera tan fácil de hablar. Me pregunto si todavía puedo hablar de cosas de chicas con ella. Le di el número de teléfono de Camilla y exclamé, por supuesto, te quiere como a una hija. Hice una nota mental para advertirle a Camilla que podrían venir algunas llamadas. El resto del fin de semana fue bastante bueno, excepto cuando encontré a Mandy parada en mi oficina. Hay demasiada potencia informática aquí para solo un escritor. ¿Qué haces realmente? Tienes demasiado dinero. Cuando mamá y yo estábamos en el hospital, era un hospital militar. Incluso nos transportaron de vuelta aquí en helicóptero militar. Y luego está ese teléfono extraño que tienes guardado en tu escritorio. Oh mierda, pensé, ¿cuánto debo decirle? La miré directamente a los ojos y dije, no digas nada, pero trabajo para la CIA, no soy un escritor. La parte de escritor es solo para explicar por qué vivo aislado en las colinas. Sus ojos se abrieron cuando hablé. Finalmente preguntó, si hablara de ti, ¿qué pasaría? Probablemente, me matarían, respondí. Comenzó a llorar, supongo que mejor me quedo callada. Eres una persona demasiado importante para mí como para arriesgarme a perderte. Nos dimos un gran abrazo. Recordé que mi hija fallecida habría tenido su edad ahora si hubiera vivido. Algún día tendría que hablar con ella sobre Kim. Todo lo que Mandy sabía era que tenía una hija de un matrimonio anterior que vivía en el campus. Julie no venía a casa excepto en las principales fiestas, así que Mandy y Julie nunca tuvieron la oportunidad de conectarse. Nunca se mencionaba a Kim. Tendría que cambiar eso si íbamos a ser una familia. El día de Acción de Gracias estaba a la vuelta de la esquina. Pensé que una bonita cena familiar sería adecuada. Envié un correo electrónico a Julie para que asistiera y trajera a sus amigos si quería. También me ofrecía ir a recogerlos, y luego darle un nuevo coche para que volviera al campus. O llevarla de regreso a la universidad en mi H2. Nunca adivinarás qué opción eligió. A medida que se acercaba el momento de recogerlos, Mandy y yo tuvimos algunas conversaciones más sinceras. Discutí sobre Kim y su fallecimiento. Expliqué que mi ex esposa me había engañado con un amante. Kim y Julie fueron el resultado de esa infidelidad. Expliqué, Kim y Julie tuvieron un accidente de coche. Kim necesitaba un trasplante de riñón y un pedazo de hígado para sobrevivir. Cuando me hicieron las pruebas para el trasplante, se determinó que no era el padre de Kim y Julie estaba demasiado herida. Intentamos contactar a su madre, pero no pudimos encontrarla. Kim murió más tarde ese día, susurré. Luego le conté sobre cómo mis jefes de la CIA nos trasladaron a Julie y a mí aquí. Y también arreglaron para enterrar el cuerpo de Kim aquí, en un cerro que daba al arroyo. Mandy preguntó si podía llevarla allí para presentarle a su hermana Kim pronto. Realmente no recuerdo qué pasó después, pero sí recuerdo llorar en el hombro de Mandy y ella abrazándome diciendo, está bien, papá. Siempre estaré aquí para ayudarte. Recuerdo pensar, tendré que explicarle que necesito casarme con su madre antes de que pueda llamarme papá. Pero por ahora aceptaré la promoción de todos modos. Mandy y yo cargamos el Hammer y salimos a recoger a Julie y dos de sus amigas. Estábamos casi un día en coche,
Así que íbamos a pasar la noche en un motel antes de comenzar nuestro viaje de regreso. Resultó que pasé la noche en el motel, Mandy pasó la noche en el dormitorio con su hermana y las otras chicas. Me miraban de manera extraña cuando Mandy llamaba hermana a Julie. Le di a Julie la mirada de, te lo explicaré después. Ella me devolvió la mirada de, claro que sí lo harás. Había demasiadas mujeres en mi vida. Esa noche, después de que todos estuvieran en sus camas, Julie y yo tuvimos una larga conversación. Todo lo que recibí a cambio fue un, gracias por explicarlo, papá. En el desayuno escuché a Julie llamar a Mandy hermana, habían empezado a aceptarse mutuamente. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Más tarde ese día, Camila y María llegaron frente a la casa. Después de ser presentadas a todos, las 4 dieron un paseo juntas. Mientras las veía alejarse, me di cuenta de que se dirigían en la dirección general del lugar de descanso de Kim. Agarré mi pistola y las seguí colina arriba. Cuando llegué al lugar de la tumba, se estaban presentando a Kim. Verlas me trajo recuerdos muy dolorosos. Me senté en el suelo detrás de ellas y empecé a llorar suavemente. No sé cuánto tiempo estuve sentado allí cuando sentí algo a mi lado. Alfa se había unido a mí. Estaba sentado en el suelo junto a mí, observando a todos en el lugar de la tumba. Unos minutos después, su compañera se unió a Alfa y a mí al otro lado. Me lamió la cara y luego se acurrucó a mi lado. Era como ser acompañado por 2 viejos amigos. Puse mis brazos alrededor de cada uno de ellos. Después de que las niñas terminaron de contarle a Kim sobre ellas mismas, se volvieron hacia mí para dirigirse de vuelta a la casa. Fue entonces cuando vieron a Alfa, a su compañera y a mí sentados en el césped observándolos. Mandy y Julie fueron directamente hacia Alfa, y comenzaron a abrazarlos y a rascarles detrás de las orejas. Camila, María y las otras 2 chicas fueron un poco más reservadas. Se dieron cuenta de que estos eran animales muy peligrosos. Pero de alguna manera sabían que no serían lastimadas por ellos. Mientras todos esperaban, tuve una charla privada con mi hija, Kim, te extraño, cariño. Espero que te haya gustado conocer a tu nueva hermana. Como grupo, todos caminamos de regreso a la casa. Cuando llegamos, las chicas entraron, los lobos y yo caminamos hacia el almacén de carne. Les di a cada uno un trozo de sus cortes favoritos de venado. Era un grupo muy solemne el que encontré sentado en la sala de estar. Siempre recordaba a Kim como una niña feliz, siempre estaba sonriendo y haciendo bromas. Así que me senté con el grupo, y comencé a hablar sobre todos los buenos momentos que podía recordar con Kim. Me llevó casi 1 hora, pero las hice sonreír de nuevo. Más tarde esa noche, Camila me tomó del brazo y susurró, voy a tener que vigilarte. Siento que estás tratando de quitarme mi trabajo. Mientras se alejaba, me dio una palmadita en el trasero y sonrió. Me sonrojé. Se partió de risa. El resto del fin de semana transcurrió sin problemas. Cuando llegó el momento de que Julie se fuera, le preparé una sorpresa. Abrí una de las puertas del granero y saqué su nuevo Toyota RAV4. La SUV le proporcionaba un buen rendimiento de combustible, confiabilidad, y lo más importante desde el punto de vista de un padre, seguridad. Mandy me había ayudado a elegirlo. Ella eligió el color, el interior y los accesorios. Las elecciones de Mandy eran exactamente lo que Julie habría elegido ella misma. Y Julie lo dijo, dándole un gran abrazo a su hermana. Las chicas empacaron el RAV4 para el viaje de regreso a la universidad. Pero no antes de prometer intercambiar correos electrónicos y llamadas telefónicas tan seguido como fuera posible. María y Camila pronto se fueron también. Pero antes de irse, María y Camila abrazaron a Mandy y le pidieron que les mantuviera informadas de cualquier cosa que pasara en su vida. María se acercó a mí y dijo, gracias por hacer de mi hija parte de tu familia. Entonces me dio un beso que me puso los pelos de punta. Desde el auto, mientras María subía, vi a Camila sonriendo de oreja a oreja. Esa mujer está tramando algo de nuevo, pensé. Hablé con mi jefe de la CIA unos días después, y obtuve permiso para rastrear a los asesinos del padre de Mandy. Sentía que un poco de venganza era necesaria, primero por dejar a Mandy sin padre, sin importar lo malo que resultara ser. Y segundo, sospechaba que los tipos malos lo obligaron a permitirles usar a María, así es como operaban. Mis manejadores de la CIA me entregaron un archivo sobre la operación de los carteles. Comencé mi venganza más tarde ese día. Me tomó alrededor de 2 meses, pero para entonces, había irrumpido en todos sus almacenes de datos y había comenzado a transferir su dinero. Las transferencias estaban diseñadas para que pareciera que cada miembro del cartel estaba robando a los demás en el cartel. Después de hacer que se sospecharan entre ellos, comencé a hacer públicos los nombres de todos a quienes estaban sobornando actualmente. La red se desmoronó. Algunos miembros del cartel fueron arrestados, otros fueron asesinados y otros simplemente desaparecieron. Ese cartel de drogas ya no existía. Había tenido mi venganza y María ya no vivía bajo la amenaza de muerte. La Navidad se acercaba rápidamente y este año parecía que estaría solo.
Julie y Mandy pasarían las vacaciones con la familia de uno de los amigos de Julie. No fui invitado. Camilla sintió que era demasiado arriesgado dejar que María me visitara. Supongo que solo pasaría la Navidad con Alfa y su familia. Al menos no tendría que llevar un plato para compartir. A medida que se acercaba la Navidad, caí más profundamente en una depresión. Me despertaron en la mañana de Navidad con un helicóptero muy ruidoso aterrizando en mi patio. Un hombre vestido con un traje de vuelo negro golpeó en mi puerta y explicó: «Lo necesitan en Langley, señor. Por favor, sígame». Primero fuimos a una pista de aterrizaje del ejército y me escoltaron a un jet de la Fuerza Aérea. El jet era un caza de largo alcance. Me dieron un casco y me aseguraron. El piloto explicó mientras rodábamos hacia la pista: «Volaré entre 17.000 y 21,000 metros a un poco menos de más 1. Nuestro tiempo total de viaje debería ser de poco más de 2 horas». Estaba a punto de decir: «Está bien», cuando él aceleró. Fui golpeado contra el asiento y no pude moverme hasta que se estabilizó a 17.000 metros. Miré el casco de su cabeza cuando él dijo: «¿Qué te pareció eso, señor?». Era escritor, así que me expresé en los términos más elegantes que pude. «Santa mierda», dije. «Eso lo resume bastante bien, señor», fue su respuesta con una sonrisa en su voz. Ahora, los aviones militares no tienen películas en vuelo. Así que pregunté al piloto sobre todos los botones y perillas frente a mí. La mayor parte del tiempo solo seguía gritando: «No toques eso, nos matarás a ambos». Podía tomar una indirecta, así que cerré los ojos e intenté dormir un poco. Debo haber tenido éxito, porque me desperté con el piloto hablando con el controlador del suelo pidiendo permiso para aterrizar. Después de un montón de conversación, se concedió el permiso y sentí que nos dirigíamos hacia abajo. El aterrizaje en sí fue perfecto, apenas sentí nada. Fuimos dirigidos a un hangar y una SUV negra se detuvo junto al avión. Mi jefe de la CIA salió de la puerta trasera. Supongo que debe ser realmente importante si está aquí fuera. El personal de tierra abrió la cubierta del avión y me ayudó a bajar. Cuando mis pies tocaron el suelo, me di la vuelta. Allí, a ambos lados de mi jefe, estaban Camilla y mi María. Estaban sonriendo de oreja a oreja. Mi jefe explicó que estas dos hermosas mujeres simplemente no podían soportar la idea de pasar la Navidad sin mí. Así que entra en la SV, están invitados a unirse a mi esposa y a mí para la cena. Fue la mejor Navidad de todas. María y yo estuvimos pegados el uno al otro todo el día. Una vez, cuando salí del baño, encontré a María esperándome afuera de la puerta. «Estuviste fuera tanto tiempo que realmente te extrañé, así que pensé en esperarte aquí afuera», dijo con una sonrisa tonta. Camilla observaba a María y a mí como un halcón todo el día. Como estaba sonriendo, supuse que lo estaba haciendo bien. Estábamos todos sentados en la sala de estar, simplemente discutiendo cosas, cuando creo que me quedé dormido. Me desperté en silencio y con el cariñoso toque de la mano de María en el costado de mi rostro. Simplemente, me quedé quieto, fingiendo estar dormido, y disfruté de la sensación de su mano. «Sé que estás despierto, así que abre los ojos y mírame», susurró. Cuando abrí los ojos, justo a tiempo para verla inclinarse para besarme. «¿Y qué beso fue?». Ella dijo: «Camilla y yo nos vamos ahora y te llevarán a tus aposentos. Por favor, ven a verme mañana si puedes, quiero abrazarte una vez más antes de que te vayas». Caminamos de la mano hacia la cocina donde nos esperaban nuestros vehículos. Mi jefe dijo: «Hablaremos mañana, algunas personas quieren conocerte». Más tarde esa noche, mientras me preparaba para acostarme, Camilla entró en mi habitación. Durante la próxima hora, me puso al día sobre el progreso de María. En resumen, María estaba casi lista para unirse al mundo real. Mi trabajo era ayudarla sin aprovecharme de su confianza. Todo lo que quiero hacer es amarla, y Camilla sigue haciéndome prometer que seré bueno. La vida no es justa, pensé. Al día siguiente, me recogieron y me llevaron a la sede de la CIA en Langley. Y me llevaron a la oficina de mi jefe. Me mostró y me presentó a los chicos. Supongo que era un héroe de cierto modo, mi trabajo era realmente respetado por todos los que conocí. Cuando llegó el final del día, pregunté si podía ver a María de nuevo antes de irme. «Tuvieron que irse», fue toda la respuesta que obtuve. Poco sabía cuánto tiempo pasaría antes de volver a verlas. La Fuerza Aérea me devolvió y volví a mi vida. La graduación de Julie llegó y pasó. Mandy y yo aplaudimos como locos desde las gradas. María nunca asistió. Mandy se graduó de la escuela secundaria, dio el discurso de graduación. Julia y yo aplaudimos como locos. María nunca asistió. Mandy fue a la misma universidad de la que se graduó Julie. Quería asistir a esa escuela porque su hermana, Julie, estaría allí haciendo estudios de posgrado y eran muy cercanas. Las chicas pasaron cada festividad importante conmigo, María nunca lo hizo. Para ser exactos, nunca supimos nada de María, ni llamadas telefónicas, correos electrónicos, ni cartas en todos esos años. Incluso intenté llamar a Camilla, me dijeron que había sido reasignada.
Llamé a mi jefe sobre María, nunca devolvió mi llamada. Me dijeron sin rodeos que María no quería más contacto conmigo, Mandy o Julie, quería salir de nuestras vidas. Se lo dije a las chicas, todos lloramos. Los años pasaron y un día me encontré caminando por el pasillo como padre de las novias. Así es, dije novias, las chicas planearon una boda doble. Todo salió perfecto. Podría haber sido más feliz, pero ella no asistió incluso después de que le enviáramos una invitación. Unos años después, mi jefe llegó conduciendo por el camino de entrada seguido de una caravana de SV. Me llevó a la casa y me sentó. Me entregó un pedazo de papel y dijo, lo siento. Abrí y comencé a leer, era el testamento y última voluntad de María. Lo miré, los ojos empezándome a llenarse de lágrimas. Ella se ha ido, dijo. Se fue mientras dormía sin dolor. Fue una forma muy lenta de cáncer. Cada vez que pensábamos que el cáncer estaba en remisión, volvía a aparecer en otro lugar. Ella no quería que tú ni las chicas la vieran morir de esa manera. Sabes que los quería mucho a todos. Pidió y le dieron fotografías, vídeos e informes sobre todos los eventos importantes en vuestras vidas. Voluntariamente añadió. Y todas las noches dormía con una de tus camisas viejas. No permitiría que Camilla o yo la reemplazáramos, aunque no fuera más que un trapo. Te amaba tanto. Una cosa más, dijo, pidió ser enterrada junto a tu hija Kim. Dijo que aunque nunca conoció a Kim, Kim también era su hija. Todo está en su testamento. Luego miró su reloj y dijo, vamos, deberían tener su tumba lista para ahora. Realmente no recuerdo mucho del servicio, estaba demasiado destrozado. Lo último que recuerdo es que mi jefe me informó que le diría a las chicas, y se aseguraría de que alguien estuviera allí, para quedarse conmigo antes de dejarme en el lugar de la tumba. Después de que todos se fueran, Alfa salió del bosque y se sentó conmigo. Aulló y lloré toda la noche. Por la mañana, Alfa me empujó y me instó hasta que caminé de regreso a la casa. Camilla estaba allí esperándome. Me ayudó a ducharme y me acostó. Me desperté al día siguiente en los brazos de Camilla, estaba desnuda y yo también. Hicimos el amor tiernamente hasta que ninguno de los dos tuvo más energía. Dormimos, hicimos el amor y lloramos toda la siguiente noche. Solo salimos de la cama para usar el baño y comer. Cada uno de nosotros lloró a María a nuestra manera especial, porque María significaba mucho para cada uno de nosotros. Las chicas llamaron al día siguiente, venían a casa el próximo fin de semana para despedirse de su madre. Alfa murió al año siguiente. Lo enterré junto a mis dos amores para protegerlos hasta que pudiera reunirme con ellos. Ahora tengo casi 80 años y estoy cansado. Le envié un correo electrónico al reemplazo de mi jefe se había jubilado hace años. En el correo electrónico, explicaba lo que quería. Quería ser enterrado con mi familia en esa colina. Mandé hacer la lápida y cavé el hoyo. Le pedí que se asegurara de que se cumplieran mis deseos. Luego envié un correo electrónico a Julie y Mandy. Les dije adiós a ambos, ya que iba a reunirme con María y Kim. Subí la colina con mi fiel Desert Eagle y me acosté. Cuando escuché el primer helicóptero acercándose, metí la pistola en mi boca. Pronto ya no estaría solo. Bueno, la historia tiene un final extremadamente triste, pero también momentos felices y alegres. Es como la vida misma, donde no todo puede salir perfecto. Salvo que aquí nos da un puñetazo tras otro al final con todo lo que sucede. Alfa se roba la historia, ya que es el culpable de que tengamos una historia tan bonita. Si te ha gustado esta historia, deja un me gusta y un comentario. También suscríbete, al menos por Alfa.